apareció un tema que en general no aparece cuando los debates son a favor de los jubilados. Cuando se quiere hablar de los jubilados a favor, de ver cómo se cambian las cosas, no aparece. Ahora, cuando empieza a parecer que va a faltar plata para pagar los aumentos del año que viene, que un juez o una cámara de casación dijo que estuvo mal el enganche que se hizo con los jubilados a fines del 2017 y que ahora va a la Corte Suprema en donde se va tiene que decidir si sigue la forma en que se les aumenta ahora a los jubilados, que es cada 3 meses con el 70% por inflación y el 30% por salario. Bueno, todo esto ha cometido un revuelo. ¿Quién mejor que Eugenio Semino, que está en línea, para ver si nos aclara algunas cosas? ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? No poder saludarlo. ¿Qué tal, Eugenio? A ver, tengo un problema. Che, no se escucha bien. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho perfecto, ¿eh? Ah, bueno. Ahora sí, ahora te escucho bien. Bárbaro. Tenía bajo el retorno. Eugenio, ¿escuchaste un poquito? Sí, perfectamente. Y vamos a tratar de explicar un poquito qué pasó. Dale. En realidad, recordemos la sesión del Congreso de la Nación de fines del año 2017, diciembre del 2017, donde se modificaron algunas normas de la Seguridad Social, una de ellas el cálculo de la movilidad. Se cambió la fórmula que rigió entre el 2008 y ese momento, que tenía características de ser polinómica, tenía varias consideraciones sobre variables diversas, como era variación del salario del trabajador activo, variación de la recaudación previsional y a su vez dividido estos coeficientes por la cantidad de beneficiarios que tenía el padrón. Ajá. Esta fórmula había tenido la característica de en muchos años acompañar la inflación y en algunos otros quedar por debajo de la misma. Vale decir, ante procesos de alta inflación, como se habían verificado en el 2012 y en el 2014, había quedado el jubilado 7-8 puntos por debajo de lo que era ese nivel de inflación. En otros años se recuperó, pero tenía un comportamiento de esas características, donde el jubilado, en el término de los 9 años que había regido, no había perdido demasiado, tampoco había recompuesto su haber a partir de la aplicación de la fórmula. En el 27 de diciembre de 2017 se sanciona una nueva ley donde se modifica, como decía, esa fórmula a partir de sancionarse la ley, que recordemos que fue una sesión muy complicada en los alrededores del Congreso, con movilizaciones, con represión, y adentro del Congreso con muchos gritos y casi ninguna idea, ¿no es cierto? Sí, recuerdo. La nueva fórmula fue de una composición bastante más sencilla, 70% se tomaba la variación de la inflación y 30% la variación del salario del trabajador activo. Ahora bien, esto se aplicó directamente a partir de el último trimestre de 2017. Recordábamos recién que la sanción es del 29 de diciembre de 2017. Por lo cual, en el mes de marzo de 2018 se ajustó el semestre con la nueva fórmula.
Esto llevó a que se hicieran muchas presentaciones judiciales, una de ellas protagonizada por jubilados, otras inclusive por nuestra Defensoría, donde planteábamos que lo que habían perdido los jubilados era el llamado factor empalme, porque se había aplicado la nueva ley en forma retroactiva respecto a sus efectos, cuestión que viola un principio elemental del derecho. Había 3 meses que faltaban ahí. Exactamente, lo que correspondía a los meses de septiembre a diciembre de 2017, que por otra parte habían ya transcurrido anteriormente a que se sancionara la nueva ley, por lo cual era ya un derecho adquirido por los propios jubilados. Este planteo, a través de uno de los casos, del caso Fernández Pastor, llega a la Cámara Federal de la Seguridad Social, y la Sala Tercera de la Cámara dice exactamente esto, con un fallo muy escueto, muy sencillo y muy efectivo. Dice: está mal aplicado, se perdió casi 5 puntos en ese factor empalme por aplicación retroactiva de la ley. Siguió su curso, llegó a la Corte este expediente y muchos otros, y en estas horas el Procurador General de la Nación, el doctor Víctor Abramovich, en un dictamen reconoce exactamente esto que planteó la Cámara, con la particularidad, también coincidiendo con la Cámara, que esto era absolutamente inconstitucional, que no se podía aplicar retroactivamente la ley, que había que devolverle el 5% de esos 3 meses que tenían que haber sido calculados con la fórmula anterior. Siempre referimos septiembre, diciembre del año 2017, y señala en otro aspecto que también había sido solicitado en la petición de Fernández Pastor y en otras presentaciones, donde se requería la inconstitucionalidad del resto de la nueva ley. El procurador y la Cámara dijeron que esto no era dable aceptarlo, porque siempre era una facultad del Poder Legislativo cambiar una ley por otra. En cualquier caso, esto es un reclamo que había que hacerle al Legislativo, y que por otra parte no había gravamen, porque en definitiva, como ambas variables están relacionadas con la macroeconomía, es incierto, en determinados periodos puede dar mejor una que otra, y esto no lo sabemos, es decir, que no hay un gravamen para los jubilados que pueda ser demostrado. Sí, aquello que ya estaba consolidado y que se obvió haciendo esta modificación en la aplicación de la ley, aplicándola retroactivamente la nueva. Ahí sería ese pequeño porcentaje que sería de ese trimestre. ¿Cuánto era el trimestre? Mira, aproximadamente lo calculamos con algún colega tuyo, entre 5 y 6 puntos. 5 y 6 puntos. Sí. Pero a su vez después tendría que haber un bono de compensación, porque... No, claro, efectivamente, porque todos los meses a partir de hacerse esa corrección, después hay que corregir la aplicación de las sucesivas movilidades, porque cambia la base de cálculo. Claro. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, Roberto, es que, como siempre ocurre, esto es, primero hay que esperar qué dice la Corte, si coincide con este criterio. Me parece que sí,
debiera hacerlo por lo sencillo del planteo y lo obvio. Claro. Pero bueno, hay que esperar el fallo de la Corte. Y en caso que se produzca el fallo de la Corte a favor de el jubilado o de los jubilados presentantes, Sí. los que van a verse beneficiados por los mismos son aquellos que tienen su expediente en la Corte. Claro. Los otros, para verse beneficiados, o tendrán que hacer un juicio, o seguramente, como ha hecho en casos anteriores, exhortará a la Corte, al Poder Legislativo, para que establezca una norma general para el resto de los jubilados que estén en esta situación. Claro. Bueno, esto es un poco el planteo. Lo que denota esto, Sí. el tema de retroactividad de la ley, de la aplicación y demás, es de alumnos de primer año de Derecho. Claro. Lo grave es que se haya obviado por parte del Estado, de quienes administraban el Estado en ese momento, Claro. y se perjudicara a los jubilados realmente una vez más con esta perversión que ha caracterizado a las diversas administraciones, ¿no? No, está claro. Ahora, lo que llama la atención, cómo se ha instalado este debate, porque este debate se instala a partir de que se dice el año que viene, como se ajusta que el 70% por inflación, esto va a hacer que las jubilaciones van a tener que subir bastante, por lo menos un 50%, ¿no? Viendo los ajustes, lo cual no cubre la inflación y la inflación perdida de otros años. Pero están abriendo el paraguas porque dicen que de dónde van a sacar la plata, es decir, y hay discusión, es más, entre gente que ya del Frente de Todos, ¿no? Digamos, ya de la nueva administración que empieza ahora el 10 de diciembre. Es decir, se instala de una forma que parecería que es como ahora vamos a tener que dar justo esta fórmula que los favorece a los jubilados cuando la inflación es muy muy alta, ¿no? Así es. Efectivamente, mira, yo que nosotros tenemos ya algunos años y vimos muchos cambios de administraciones, en términos de seguridad social, te digo que no se ha hablado en la campaña. No. No, se dijo que va a haber un 20% de aumento, que es muy extraño, porque uno no sabe si se saca el 8 y pico de diciembre o el después, ¿no? Sí, en realidad hay dibujos que se han hecho con porcentajes como fue el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Es decir, se sigue jugando con los jubilados, con sus derechos, con su salud. Y a mí lo que me preocupa, y mucho, es no solo este tema en particular, sino que nada se habla de la recomposición del haber efectivamente. Claro. Que a veces se apela a algún bono tipo migaja para aplacar el tema, y se sigue de largo con este problema estructural de jubilados, millones de ellos, que ganan la miseria de 13.000 pesos, o discapacitados, 1.300.000, que ganan 10.000 pesos, que cobran 10.000 pesos. Por lo cual, avisorado de esto, hoy precisamente nos dirigimos por carta a quienes se han dado a conocer como los que desde las dos fuerzas, la que está en el poder, el actual oficialismo, y quienes han sido electos, se han nombrado como comisión para generar la transición, etcétera, etcétera. Lo que les estamos requiriendo a unos y otros, que el tema que estamos hablando, el tema de los jubilados, de la recomposición del haber, tal cual se lo veníamos requiriendo a la actual administración, se lo requerimos a la nueva administración. Y que esto sea puesto
como un tema fundamental en la agenda de esa transición. Porque te agrego algo, Roberto. Sí. Hoy se habla de que hay alrededor de entre 12 y 13 mil millones de dólares de reservas de libre disponibilidad en el Banco Central. El Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que llegó a tener 60 mil millones de dólares, hoy, vía la crisis económica y financiera, está en el orden de los 23, 24 mil millones de dólares, por lo cual son sumas muy tentadoras para un Estado que no llega a tener la mitad de las mismas. Claro. Y como ya ocurrió muchas veces, no va a ser cosa que se vuelva a financiar el Estado de los recursos de la seguridad social y, como viene ocurriendo en cada administración que va pasando, los jubilados se sigan muriendo de hambre en Argentina. Claro. Teniendo el dinero de ellos usado para otras cosas, como viene pasando desde hace muchísimos años. Sistemáticamente, y desde que uno tiene memoria, y realmente, bueno, lo que tratamos es de que se tome cuenta de esto, de que inclusive se evalúe la situación del jubilado, porque no fue alcanzado tampoco por ningún tipo de ayuda durante este año, como sí ocurrió con algunos bonos que se dieron para empleados públicos y para empleados privados, ¿cierto? Está claro, sí, o aumentos en asignaciones. Exactamente. Eugenio, como siempre, un gusto y muchas gracias por toda la información. Un fuerte abrazo, lo mejor para ustedes. Un abrazo.